ustedes. Al escuchar la presentación de cada uno, me doy cuenta de que aquí está una buena parte de la economía que mueve a este país. Aquí están quienes ofrecen servicios, quienes producen, quienes dan trabajo y quienes literalmente son el alma de una sociedad que vive todos los días y que si no existiera esa alma y este sector empresarial, sencillamente la sociedad terminaría muriendo poco a poco. Entonces, la importancia del sector empresarial está fuera de cualquier discusión. Yo realmente lo que quiero platicar con ustedes es qué es lo que está pasando en nuestro país, de qué manera puede afectar a ese sector empresarial y qué se puede hacer en esta época de cambio. Para empezar, yo creo que todas esas respuestas están basadas en un elemento indispensable, que es la información. Si no tenemos información, no entendemos qué pasa, no sabemos cómo podemos hacerle frente a lo que pasa y cómo obtener ventajas y eliminar riesgos. Pero la gran pregunta es, ¿quién nos proporciona esa información? ¿En qué consiste esa información? ¿Qué tan veraz, útil y oportuna es? Y yo, como solo dispongo de 30 minutos, he pensado que sería muy positivo explicárselos con ejemplos. Y aquí vamos. Mañana es un cumpleaños más, un aniversario más de nuestra Constitución, 109 aniversario. Inevitable que se hable todo el día de ella. Pero el problema es que todo el día se habla de ella, pero no se dicen muchas cosas que deberíamos saber de ella y que son parte de la información que necesitamos. Por ejemplo, si yo les dijera esto, sé que les parecería casi increíble, pero hoy en día casi todo se puede comprobar a través de la tecnología. Tanto las verdades como las mentiras y las verdades a medias. Si yo les dijera que nuestra Constitución salió del horno del Congreso Constituyente con contradicciones normativas, probablemente no me lo creo. Y no me refiero a errores, puntos, comas, no. Errores que son contradicciones normativas y que prevalecen hasta mañana, que es su cumpleaños, y seguirán. Pero no solo eso, tenía ciertas virtudes que al paso del tiempo, a través de reformas, se eliminaron y se convirtieron en errores. Y aquí abro un paréntesis para referirme a algo que nos interesa y nos interesa a todos. Por ejemplo, uno de los temas que más preocupan y que muy pronto será noticia es, por supuesto, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Todos estamos atentos a lo que pueda pasar, porque entre otras cosas, de ahí derivará una serie de modificaciones a las leyes en materia económica, en materia fiscal, etc. Bueno, ¿y qué sabemos de los tratados internacionales? Nosotros como sociedad, hay mucha información y entre otras cosas se discute que dónde están los tratados al nivel de la Constitución, por encima de ellas si son de derechos humanos, debajo pero por encima de las leyes. Entonces esto último es muy grave, porque entonces parecería que si se firma un nuevo tratado de libre comercio, en automático se eliminan muchas normas que no sean compatibles con él, y hay que sustituirlas, pero en automático. Y esas son más o menos las cosas que nos platican, y no solamente algunos legisladores, sino algunos especialistas, aquí hay abogados, seguramente han escuchado eso, y los demás también. Pero ¿qué sabemos de nuestros tratados? Pues realmente sabemos muy poco. Vamos a ver algo de nuestros tratados, si les parece. Pero sobre todo hablar de información, que es lo que me interesa. ¿Qué es lo que recibimos? Y con base en eso decidimos. Y si ponemos, por favor, la gráfica del artículo, es el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué la de Estados Unidos?
Porque hemos de saber, como una de las informaciones más importantes, que desde el siglo XIX nosotros tomamos una cantidad impresionante de normas de la Constitución de Estados Unidos y las colocamos en las nuestras. Para hablar de las dos últimas, la de 1857 y la de 1917. Y ahorita van a ver que tenemos ahí un error increíble en materia de tratados que lleva 170 años vigente. Mira, ¿cómo 170 si llevamos 109 aniversarios? Sí, pero viene desde la Constitución de 1857. Y la reprodujeron en automático en la de 1917 y nadie se enteró. No sé si se alcanza a ver, pero del lado derecho, donde está el artículo 3, subrayado en amarillo, viene una referencia a ciertas atribuciones de los tribunales federales de Estados Unidos y se utiliza por ahí una palabra que todos conocemos y dicen que serán competentes, que tendrán jurisdicción cuando alguno de los estados sea, y dice, party. Y bueno, todos nosotros más o menos le entendemos al inglés y jamás se nos ocurriría decir que ahí va a haber una fiesta en la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿verdad? Tampoco pensaríamos que está haciendo referencia ese artículo a algún partido político de Estados Unidos. Inmediatamente decimos, si ahí dice party, es porque se refiere a una parte dentro del juicio. Claro, evidentemente. Porque eso es parte de la información que tenemos todos. Ahí no tenemos ninguna duda. Ah, pero vean lo que está antes, en el artículo 6. Ese les va a sonar más familiar, no solamente a los abogados, sino a muchas otras personas que han oído hablar de esto. Fíjense qué maravilla dice. Palabras más, palabras menos. Está en inglés, pero la parte que me interesa que vean a la izquierda en amarillo. Dice que esta Constitución, las leyes del Congreso, los tratados que se firmen bajo la autoridad del Estado, y aquí viene la parte interesante. Dice, serán the supreme law of the land. Y aquí ya no está tan fácil como parte. Aquí, ¿cómo se tradujo en 1857 y cómo se pasó tal cual a 1917? La ley suprema. Y así es como lo conocemos, ¿eh? Tomen con los ojos cerrados cualquier libro de derecho constitucional mexicano y les va a decir que es la ley suprema. Recientes reformas que se hicieron en el Congreso de la Unión y dijeron que era para la supremacía constitucional. Bueno, yo solo les quiero anunciar algo. Todos sabemos que esa palabra, law, mínimamente tiene dos significados. Significa ley, pero también significa derecho, orden jurídico. Por ejemplo, la materia que yo imparto, la que soy especialista, ¿cómo se llama en las universidades de los países de la Commonwealth? Se llama Constitutional Law. Y nadie, en su sano juicio, la traduce como ley constitucional. Es derecho constitucional. Y ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, yo siento que tiene mucha importancia en sí y con relación a los tratados. Van a ver por qué. Y esto yo lo publiqué por primera vez hace casi 30 años en uno de mis primeros libros, en los que dije, todo ese enredo que llevamos durante 30 años, 40, 50, los que quieran poner, para discutir dónde están los tratados, en qué nivel, dónde sí, dónde no, basado en la idea de que esas tres partes de nuestra Constitución tienen el mismo nivel. La Constitución, unas leyes misteriosas que nadie ha sabido decir cuáles son, las que ahí se mencionan, y por supuesto los tratados. Eso estaría perfectamente resuelto si hubiésemos traducido correctamente esa parte y en lugar de decir la ley suprema, hubiésemos traducido lo correcto, el derecho supremo, o sea, el orden jurídico federal. Y alguien me dirá, bueno, ese es muy su punto de vista, pero si la palabra tiene las dos acepciones, ¿por qué tomamos esa? Bueno, pues porque lo que sigue en la Constitución de Estados Unidos, que es igualito a lo que viene en nuestra Constitución, lo explica y dice, todos los jueces de los estados y las autoridades, obviamente estoy parafraseando, todos los jueces, pero ahí lo tienen, ¿eh? Todos los jueces de los estados y las autoridades se atendrán a lo que diga la Constitución, las leyes y los tratados, a pesar de cualquier norma local en sentido contrario. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Del orden jurídico federal, no de la ley suprema. Porque además, a mayor abundamiento, es imposible que hable de una ley suprema compuesta de tres partes,
Por la sencilla razón de que, y ahora sí ponemos nuestro artículo 133 maravilloso, simplemente vean, ahora sí ya en español, como dice, esta Constitución, las leyes que emanen del Congreso y los tratados que se firmen de acuerdo a la misma, ahí está clarísima cuál es la jerarquía. Leyes que emanan de ella, hijos que emanan de sus papás, y tratados que se firman de acuerdo a la misma, tienen que estar de acuerdo a la Constitución. Entonces, ¿de dónde han sacado juristas eminentes, con doctorados a veces inventados, ministros, magistrados, investigadores? ¿De dónde han sacado que los tres están al mismo nivel y que integran la Constitución? Por supuesto que no. Ahí claramente dice, tienes a la Constitución, tienes a las leyes que emanan de ella y a los tratados que se firman de acuerdo a la misma. No importa de qué materia sea, tanto de derechos humanos como el Tratado de Libre Comercio. Así que, por favorcito, Tratado de Libre Comercio, digas lo que digas, tienes que estar de acuerdo a la Constitución. Me da mucha pena. Ahí está, si lo sabes, bien. Pero es que dice Ley Suprema, bueno, tómate un cursito, hay ya cualquier cantidad de escuelas de inglés, ¿no? Además, el inglés lo tienes que aprender aunque no quieras. Ya, uno. Pero apréndelo bien. Fíjense cómo de un plumazo se resuelve ese problema. Ah, pero ¿saben que tenemos otro que está todavía peor? Y perdón que hable así en la víspera del aniversario de la quinceañera, pero pues si no lo decimos, ¿cuándo lo decimos? Fíjense claramente cómo dice ahí: los tratados que firme el presidente con aprobación del Senado. Fíjense nada más qué barbaridad dice ahí. Y otra vez volvemos. La información. ¿Qué información tenemos? Tratados que aprueba solamente el Senado. Y tranquilamente, así lo estableció la anterior Suprema Corte, y yo espero que esta lo corrija. Tranquilamente dijo, bueno, está bien, los tratados están abajo de la Constitución, pero están arriba de las leyes. Y eso sí nos interesa a todos, porque, como les dije hace un momento, eso significaría que en cuanto se firme el Tratado de Libre Comercio, adiós a todas las leyes que se opongan a él. Perdóname, estás totalmente mal. Las leyes las aprueban diputados y senadores. Si tú quieres que una ley deje de tener vigencia, te aviso que la tienen que abrogar o derogar diputados y senadores. El tratado no puede estar bajo ninguna circunstancia por encima de una ley, por la simple y sencilla razón, cualquiera que sea su materia, que solamente la aprueba la Cámara de Senadores. Ahora, ¿quieren que les diga otra maravilla de nuestra Constitución desde su nacimiento? Ahí al revés. ¿Saben qué decía el 133 de que nació la Constitución? Decía que los tratados los aprobaba el Congreso. Muy bien, perfecto. Ah, pero por ahí de los años 30, algún genio, no quiero saber quién, porque además ya se murió, no podría yo ir a zarandearlo, dijo, oye, pero ¿cómo? ¿Pero para qué? Que sea una facultad exclusiva del Senado. Y entonces quitaron Congreso y pusieron Senado. Insisto en la información. Todos hemos oído la frase de que los viajes ilustran. Yo desde hace 30 años tranquilamente me la he pasado viajando, entre comillas, en mis investigaciones. Porque todas las que hago, mis libros, mis clases, mis conferencias, son bajo el método de derecho comparativo. Y quiero decirles que en todos los sistemas constitucionales que yo conozco de Europa Occidental y algunos de la llamada Europa Oriental, en muchos de Sudamérica, los tratados internacionales se firman por ambas cámaras, ahí donde hay dos cámaras. Y además, se someten a lo que se llama el control de la constitucionalidad preventivo. O sea, una vez que se apruebe el tratado, ahora, no se emocionen, todavía no se puede aplicar. A ver, Tribunal Constitucional Español, a ver, Corte Constitucional Italiana, a ver, Consejo Constitucional Francés. Venga para acá el tratado, vamos a revisarlo antes de que se pueda poner en vigor. Y si no está de acuerdo a la Constitución, no pasa, a menos que se modifique la Constitución. Y quieren todavía más pena, ahí sí no ajena, sino propia. En Argentina, patria querida, tenemos un artículo en su Constitución prácticamente igualito a este. Ah, pero con dos grandes diferencias. Ahí sí dice tratados aprobados por el Congreso. Y además, en la propia Constitución establece que si un tratado internacional queremos llevarlo al nivel constitucional, tiene que pasar por el procedimiento de revisión constitucional.
constitucional. O sea, para aprobar el tratado hay que aplicar el procedimiento de revisión de la Constitución argentina. Y si no se aplica ese y nada más se aprueba por ambas cámaras, entonces ahora sí tiene rango de ley. Eso es perfectamente lógico desde el punto de vista de la teoría de la Constitución y de la jerarquía de las normas de cualquier sistema jurídico bien hecho, no de paja. Esa es la información que tenemos. Y ahorita no voy a abundar en lo que podemos hacer, porque creo que esa es la parte más interesante. Ustedes dirán, bueno, está muy interesante esto, muy bien, pero ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Mucho más de lo que nos imaginamos. Y es que yo vengo a proponerles algo que me gustaría mucho que no se quedara nada más en esta plática, que alguien dijera, oye, está interesante, estuvo buena la plática. No, 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 es algo que podemos hacer. Miren, hablamos de muchas formas de inteligencia. La inteligencia pura, la inteligencia emocional, hoy en día, por supuesto, la inteligencia artificial. Pero me gustaría mucho que pensáramos en contribuir, participar, lograr crear una inteligencia social. Eso nos hace demasiado mal. Somos una sociedad pasiva, ni siquiera vigilante, apenas reactiva y muy poco informada. Yo estoy absolutamente seguro, y si no, qué bueno, sería fabuloso que lo pudieran desmentir, que es la primera vez que ustedes escuchan eso. Y en el caso de los abogados, no me extraña, porque quiero decirles que a mí tampoco me enseñaron esto en la escuela, pero en absoluto. Las respuestas que yo generalmente recibía de mis profesores cuando les decía, en medio de mi ignorancia, que caracteriza a cualquier alumno que apenas empieza en la universidad, profesor, ¿pero por qué se hace esto? Pues porque así dice la Constitución. Bueno, sí, claro, que eso es lo que le estoy preguntando. Pues por voluntad del legislador, no, qué voluntarioso. Y mis preguntas eran, piénsenlo, solo piénsenlo. Por ejemplo, aquí hay personas que se dedican a la administración de la empresa, a los recursos humanos y a las finanzas. Imagínense qué genial sería que dijéramos, bueno, vamos a revisar el presupuesto del próximo año. ¿Qué áreas van a participar? Bueno, mínimo finanzas, administración, claro, muy bien. Vamos a ver en nuestras proyecciones cuánto va a entrar y en qué lo vamos a gastar, lo básico. Diga, muy bien, vamos a ver cuánto va a entrar, véngase finanzas y administración. ¿Y en qué lo vamos a gastar? No, nada más administración. ¿Por qué? Pues es la que paga. A proveedores, empleados. Oye, finanzas no, finanzas no. ¿Y saben que eso lo tenemos nosotros? Y todos lo sabemos. ¿Quién aprueba la ley de ingresos? Diputados y senadores. ¿Y el presupuesto de ingresos? Nada más diputados. ¿Por qué? O sea, los senadores no tienen que aprobar en qué se va a gastar lo que aprobaron que se va a recibir. Y luego cuando revisamos todo lo que se hizo, la cuenta pública, nada más diputados. Eso también se lo preguntaba yo mucho a mis profesores. Y me contestaban lo mismo. Pues eso dice la Constitución. Ese es otro error de origen que trae nuestra Constitución. Eso es desde hace 109 años. Bueno, yo le he hecho estas propuestas a legisladores, yo creo que 5, 6, 7, no sé cuántas veces. Y hasta se las digo en plan de negociación política, porque es el lenguaje que hay que hablar con ellos. Y les digo, a ver, señores senadores, acepten que los tratados también los aprueben los diputados. Y a cambio, los señores diputados van a aceptar que ustedes también aprueben el presupuesto de egresos. ¿Cómo la ven? Ahí comenzamos. Ahora, vamos a ver otro problema de información. Ponemos la fantástica imagen que dio la vuelta al país, y yo creo que también a buena parte del mundo, de hace 3 años. Mañana se cumplen 3 años. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, a ver, información oportuna de quien tiene que tenerla. ¿Cuál fue el argumento de esa permanencia sentada de la ministra? Es que los poderes somos iguales. No tenemos por qué levantarnos en un acto de sumisión ante el Poder Ejecutivo. Hay que respetar a la Corte, al Poder Judicial. Esto es un acto de dignidad que demuestra la autonomía. Fíjense nada más.
información. Quiere decir que en el seno de la Suprema Corte, las personas que se consideraban, que tradicionalmente así se dice, los máximos juristas del país, no estaban informados de lo siguiente, pero además tampoco se los dijeron sus superasesores, sus coordinadores de ponencia, sus secretarios de estudio y cuenta, nadie de los cientos que trabajan ahí. Fueron para decirle, señora ministra, fíjese, no sé si se lo explicaron de la escuela, pero en un régimen presidencial, el presidente de la República tiene dos calidades, es jefe de Estado y es jefe de gobierno, y las dos se depositan en la misma persona. Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo diferenciar cuándo actúa de una manera y cuándo de otra. En los regímenes parlamentarios es sencillísimo, sencillísimo. Por ejemplo, el muy apreciado presidente Mattarella es el jefe del Estado italiano, y Giorgia Meloni, simpaticísima, es la primera ministra. Ahí está, jefe de Estado, jefe de gobierno. Pues resulta que en los regímenes parlamentarios tenemos que informarnos, ellos deberían saberlo, los ministros de la Corte, hay varias cosas, que cuando el presidente de la República encabeza la ceremonia de aniversario de la Constitución y muchas otras ceremonias del Estado mexicano, actúa como jefe de Estado. Cuando, por ejemplo, participe en una controversia constitucional, en una acción de inconstitucionalidad del gobierno federal contra el gobierno normal, ahí sí es jefe de gobierno y ahí sí estamos igualitos. O sea, todos los poderes públicos federales y locales están sujetos al Estado. Si el señor encabeza esa ceremonia es porque es el jefe de Estado. No hay absolutamente nada ignominioso, nada que atente con la autonomía de la Corte, nada indigno. Ya tienen ustedes una información fallida, ausente, una falta de previsión de lo que pudo haber pasado cuando ya de por sí el ambiente estaba tenso, y una falta total de propuesta que le debieron haber hecho a ella. Oiga, piénselo, unos segunditos. No sabemos con toda claridad cuánto influyó esto en lo que sucedió después y en la reforma. No lo podemos saber al 100%, pero de que no ayudó a distender las cosas, eso es indiscutible, por falta de información oportuna. Y es que, ¿saben qué nos ocurre? Muy frecuentemente, que nosotros damos por buena la información porque se repite constantemente, porque nos las dice alguien que es muy famoso, porque tiene muchos grados académicos. Y como somos una sociedad fragmentada, porque cada quien se dedica a lo suyo, no tenemos esa inteligencia social. ¿Qué quiero decir con inteligencia social? Un estrato básico de conocimientos que debemos tener todos. No importa que seamos directores, no importa que ellos sean empleados, no importa que sean alumnos, no importa que sean maestros, no importa que sean biólogos, no importa que sean economistas, debemos tener un estrato básico, así como cuando aprendemos historia, ¿no? Para no ubicar a Benito Juárez al lado y del brazo en una manifestación con Morelos. O sea, tenemos que tener un estrato básico de conocimientos, como hay en otras sociedades. No puedo resistir decirles que, por ejemplo, acabo de estar con un par de amigos italianos, un matrimonio que viven aquí en México. Ella abogada y él un ex calciatore de la Serie A, futbolista, hoy gelataio, o sea, fabricante de helados. Y resulta que Italia en este momento está inmersa, la sociedad italiana, con su nivel de inteligencia social, está inmersa esa sociedad en la discusión de un referéndum. ¿De qué creen? De una reforma al poder judicial en Italia. Y ese referéndum se va a llevar a cabo en marzo 22 y marzo 23. Y la discusión está ahorita en Italia a todo lo que da, a todo lo que da. Y platicando con ellos, yo no le pregunté, oye, amiga, ¿tú sabes lo que es un referéndum? Ni al gelataio, oye, ¿no tienes idea? O tú nada más tirabas penaltis. Al contrario, ellos solos me dijeron, oye, me están sacando las tarjetas. Bueno, ellos solitos dijeron, no, pues claro que vamos a dar nuestra opinión a nuestros parientes para que ellos voten por el sí, por el no. Y participa todo el mundo, participan los magistrados, participa el ciudadano común. Es que hay un nivel de inteligencia social bastante desarrollado. Y ustedes dirán, bueno, pero eso pasa cada X tiempo, ¿no? No, acaban de tener un referéndum sobre otro tema en agosto pasado.
Aquí ni siquiera tenemos referéndum. Así para empezar. ¿Qué tenemos? Nuestras superconsultas populares. ¿Podemos poner rápidamente la gráfica de las consultas? Artículo 35, fracción octava. Vean nada más nuestra barbaridad, no sé si se alcanza a ver. Pero fíjense nada más, esto lo tenemos de la época del licenciado Peña Nieto, 2012, 2014. Cuando esto se hizo, fue una tantas veces que yo tuve oportunidad de estar ahí, asomando la nariz en el Senado, y les dije, oigan, esta primera parte que están poniendo es absurda. ¿A qué me refiero? Dice, ¿cómo serán las consultas y los ciudadanos que quieran? Hay que reunir 2 millones y lo que sea. Pero aquí viene la parte interesante. Las materias en las que no es procedente una consulta popular. O sea, cuando no le vas a preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo. Y fíjense nada más qué materias son. Modificaciones a los derechos humanos. O sea, vas a cambiar los derechos humanos y no le vas a preguntar a las personas. Los contenidos del artículo 40 de la Constitución, que son básicamente el modelo de Estado y la forma de gobierno, república representativa, democrática, laica. O sea, vas a eliminar algo de eso y no le vas a preguntar a las personas, está prohibido, ¿no? Materia electoral, háganme el favor, o sea, vas a cambiar de qué manera vamos a elegir nosotros ciudadanos a nuestros representantes y no me preguntas. En Italia, por ejemplo, y en general en Europa, cualquier cambio al sistema electoral, derechito a un referéndum. Pues claro, ¿se dan cuenta? O sea, consultas populares en lo fundamental para no preguntarle a los ciudadanos. Bueno, pues obvio, ¿quién va a saber aquí qué es y para qué sirve una consulta popular y cuándo se va a llevar a cabo? Nunca. Sencillamente nunca. Y vamos a ver por último, porque ya tengo aquí encima las tarjetas, quiero cerrar con la propuesta. Ponemos rapidísimo la de Albert Camus, por favor, rapidísimo. Miren, esta es la famosísima novela de Albert Camus, L'Étranger. Cualquiera que veamos eso, así de golpe decimos, pues sí, que está interesantísima, El extranjero, ¿no? Obviamente, la primera vez que ves eso dices El extranjero. Yo cuando vi eso dije, pues El extranjero está en un extranjero, ¿no? Bueno, busquen ustedes cómo se ha traducido el nombre de esa novela en inglés, en francés, en italiano, en alemán. El extranjero. Pero ustedes leen la novela Información. Información veraz, y resulta que no tiene nada que ver con un extranjero. Pero nada, o sea, el señor ni siquiera toma un tren ni un avión para ir a ningún lado, ¿no? Se trata de una persona que es totalmente insensible, indiferente ante su entorno, no solo personal, familiar, sino en general. Es decir, no siente nada, no tiene ninguna emoción de nada. Pero ¿cuál es el problema? Que étranger en francés significa extranjero y también significa extraño o indiferente. Eso es lo que es ese señor, ese personaje en esa novela. O sea, ahí se llama el indiferente. O sea, es un señor para el cual las emociones no tienen la menor importancia. Vive abstraído de esa realidad. Entonces, ¿cómo se tendría que llamar? El indiferente, el extraño en italiano. Se podría llamar Der Gleichgültige en alemán, me da igual, ¿no? El problema es que en francés esa palabra tiene los dos significados. Parecido a suprimido. Y otra cosa similar pasa, eso también lo han oído mucho, con esa ópera famosísima, Der Fliegende Holländer, ¿no? Y todo el mundo, el holandés volador. Entonces uno se metía, no, pues yo decía, un holandés que vuela, ¿qué es esto, no? ¿Qué es eso? Y así está traducido en todos lados, The Flying Dutch en inglés y así sucesivamente. No tiene nada que ver. Es un tipo al que le cae una maldición, un capitán de un barco le cae una maldición por haber desafiado al diablo y a Dios, y entonces lo condenan a andar por el mar permanentemente y pararse solo cada 7 años en un puerto, hasta que encuentre a una mujer que verdaderamente lo ame, y entonces eso va a acabar con el conjuro. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? No es volador, es errante. Porque la palabra fliegen en alemán ciertamente es volar, pero fliegend, con una D, significa alguien que va de puerta en puerta vendiendo cosas, ofreciendo cosas, o sea, errante. Ahí está nuestra información.
Ahora, como ya tengo dos tarjetas, una es amarilla y otra es roja, y estoy haciéndome como que no vi al árbitro, nada más quiero rápidamente decirles en concreto qué es lo que les propongo. Yo creo que lo que tenemos que hacer, además de recabar, tratar de tener esa información, que no es nada sencillo, ahorita se lo resumí, esto cuesta mucho tiempo estudiarlo para llegar a esas conclusiones, pero bueno, prever. Es la siguiente fase, prever. ¿Prever qué significa? Fíjense, nosotros, viene un tratado de libre comercio, viene una reforma fiscal y hasta entonces empezamos a ver qué hacemos. No, hay que hacerlo antes. Si viene un nuevo gobierno, va a haber cambios. A ver, vamos revisando nuestra empresa al interior, vamos a ver nuestra salud en todas las áreas. Vamos a hacer lo mismo que hacemos con nuestros vehículos personales. A eso sí como los queremos, mantenimiento riguroso 1 o 2 veces al año. ¿Y qué? ¿Se nos descompuso? ¿Se nos quedó? No, está bien, pero le toca su servicio. A ver, cada cuando nosotros nos hacemos servicio, nosotros. Cada cuando nos damos mantenimiento nosotros. Las compañeras que están aquí pues todavía no están en edad, ¿verdad? Pero todos los demás, ¿cuándo nos damos mantenimiento? No, pues me siento bien. Oye, un examen de sangre. Oye, que un antígeno prostático. No me duele nada. Es que eso no duele, compadre. Duele el ánimo cuando te das cuenta de que no lo hiciste a tiempo. Entonces, vamos revisando nuestras empresas. Vamos previniendo. A ver cómo andamos en materia fiscal. A ver, tenemos todo en orden, estamos bien. A ver, financieramente, ¿qué hemos hecho? Y entonces vamos a lograr hacer algo que es importantísimo. Y yo lo defino así. ¿Se acuerdan de esa idea de que la mejor defensa es el ataque? Y es muy cierto. Bueno, yo creo que la mejor protesta es la protesta. La mejor protesta es la protesta. Y nosotros podemos hacer 2 cosas, y con eso concluyo, porque si no me expulsan, pero del campeonato. Entonces, yo quiero que esta sea la primera vez, porque eso es inevitable, pero la última, y ya estoy viendo así como que ya estoy fuera de la liga. Bueno, nada más rápido, les digo específicamente lo que ya me está quedando el micrófono. No. Es implacable el árbitro. Nada más les comento 2 cosas que podemos hacer rapidísimo. Miren, la primera, en materia de prevención. Vamos a trabajar en crear esa inteligencia social. ¿Cómo? Tenemos en la actualidad los medios, la tecnología. En los años 60, 70, por ejemplo en Italia, empresas importantísimas de Milán, de moda, ¿qué hacían? Se dedicaban a la moda y sin embargo cada X tiempo publicaban revistas en donde le daban difusión a los artistas, a la gente importante, salían violonchelistas, salían actores, etcétera, astrónomos. Entonces la gente como que iba teniendo educación y les gustaba y entonces acudían más a esa tienda. Era también una forma de mercadotecnia. Pero todo eso cuesta. Ahora tenemos las redes. ¿Por qué no organizamos? Nos organizamos, inclusive todos los que están aquí, no solo por su lado, sino ya están aquí, ya en este momento estamos coincidiendo y conviviendo. ¿Por qué no organizamos cursos que se puedan dar una vez cada 15 días, un par de veces, con expertos? A ver, platícale a la gente de mi empresa cómo está esta situación económica, qué riesgos vemos. Dile lo elemental, dile que esta es una microempresa, pero al final somos parte de la macroeconomía y que el día de mañana seremos parte del comercio exterior. Explican esas cosas fundamentales. ¿Y qué estaremos haciendo? Llenando la pecera, que ahorita tiene muy poquita agua, vamos a llenar de entonces estamos creando una inteligencia social que nos va a permitir, y aquí viene la última propuesta, precisamente, además de protestar, proponer. Y les doy 2 detalles. Nada más para cumplir, podría apuntar, pero 2 detalles. Miren, los abogados, fíjense, ¿de qué nos quejamos? Yo no litigo mucho, ni siquiera en mi familia, no lo sé, pero hay quienes se tienen que dedicar a litigar. A ver, ¿de qué se quejan siempre los que litigan? Rezago en los tribunales, rezago del trabajo de los secretarios, no sale mi asunto, por más que promuevo. A ver, ¿por qué no, además de protestar, y le llevamos el proyecto de sentencia al secretario? A ver, eso no tiene nada de ilegal ni de delito. Oye, ¿cómo crees? Pues
estás presionando, esas cosas. No, a ver, secretario, ¿cómo va, licenciado? Mire, pues yo sé que claro, estoy muy atareado, está complicado el asunto, pero mire, aquí le traigo una notita, y la notita es casi la sentencia. Esperemos. En una de esas secretarias dice, oye, ya me ahorré un fin de semana de trabajo, porque los secretarios tienen que cubrir con una cuota, 3, 4 asuntos a la semana, y por eso no descansan ni el fin de semana. Y entonces ya le llevan uno para su cuenta, por decirlo. Y en una de esas lo pesca y dice, bueno, pues está bien, lo checo contra constancias, vemos. Pues sí, menos propuestas, menos protestas, perdón, más propuestas. Y termino con esta, fíjense. Ustedes saben que además de esas consultas, se introdujeron en el sexenio antepasado otras formas de participación ciudadana, particularmente la iniciativa popular. ¿Cuántas iniciativas populares se han presentado en los, ¿qué les gusta? 10, 12 años que llevamos con esa posibilidad que no teníamos a nivel de... Ustedes dirán, no, pero es que es dificilísimo. Dificilísimo. Se necesita el 0.13% del padrón electoral. No 13%, 0.0013. Que más o menos vienen siendo unos 100,000 ciudadanos. Es mucho. ¿Saben cuántos ciudadanos se necesitan en Italia para votar un referéndum? 500,000. Y los cumplen. Italia tiene la mitad de la población de México y por lo tanto más o menos la mitad del padrón electoral. Unos 46 millones son los electores de Italia. Y juntan su medio. Bueno, aquí está sencillo. ¿Cuántos militantes tiene que tener un partido político para poder participar en una elección? El 0.26%, no 26%, 0.0026%. O sea, el doble de lo que se necesita para una iniciativa popular. O sea, cualquier partido, si se pusiera a chambear, consigue esas firmas. Y alguien dirá, ¿pero para qué si los pueden presentar los legisladores? Ajá, pero los legisladores van a presentar lo que nosotros queremos, lamentablemente no. Y ahí les va otra increíble, esta sí no me la van a creer. ¿Saben que esa iniciativa que puede presentar el sector privado con 100,000 firmas, organizándose, y los expertos con mucho gusto los ayudamos a elaborar, a darle forma, lo que ustedes quieran? ¿Saben en qué materia lo pueden hacer? En materia fiscal. Pueden presentar iniciativas ciudadanas en materia fiscal. ¿A que esa no se las dan? La consulta está prohibida en materia fiscal, pero la iniciativa no. Entonces, hay mucho que se puede hacer, mucho. Trabajar con los recursos humanos es lo más valioso que hay en el hombre, los recursos humanos. A mayor conocimiento, mayor capacidad. Yo sé que la capacitación sí la hace en sus ámbitos, pero hay que hacerla también en los demás. Ya, ahora sí, me despido con una última reflexión que nos va a sorprender. Hace muchos años en un viaje que hice a París, utilizando los mecanismos financieros, cuando todavía no había euro, llevaba dólares, llegué a España, iba a Francia, y entonces mis parámetros en materia de divisas eran dólares, francos, pesetas y pesos. Logré una utilidad en el cambio de divisas que me permitió comprar 60 libros, sobre todo en París, en Plaza Michel, para una investigación que estaba haciendo esa. ¿Y dónde viene la anécdota simpática a propósito de la independencia social? Mis cosas personales llevaba yo una maletita de mano de 10 kilos. Todos los libros tenían una maleta de 25 kilos. Cuando pasó por mí el taxista, gentilmente, tomó la maleta y me dijo, oiga, ¿qué trae aquí? Y antes de que yo le contestara, él solito dijo, ya sé, libros. Eso fue lo que inmediatamente pensó un taxista en París. A eso me refiero con inteligencia social. Exactamente eso. Bueno, pues ahí está la invitación. Les agradezco mucho su atención y, por supuesto, al árbitro también le agradezco mucho que se sus tarjetas. De manera que pues estoy a sus órdenes y encantado. Un placer. Gracias.